Lo de los siglos. Puede tomar su asiento esta mañana. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. También aquellos que se conectan en las redes sociales, bienvenidos en esta hermosa hora. Hemos glorificado el santo nombre de nuestro Señor a través de la adoración, también a través de nuestras ofrendas. Y ahora dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros también a través de su palabra. El alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, que lo necesitamos todos los días. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3 y versículo 20. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios, para recibir el consejo de tu palabra en este momento. Padre, porque es tu palabra la que nos da vida y vida eterna, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Dios mío, ser edificados de la manera en que solo tú lo puedes hacer. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Señor, en este momento. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema una cita personal que cambiará tu vida. Una cita, hermanos, que cuando la tenemos, nuestra vida ya no es igual. Una cita con Jesucristo. Decía la hermana, recuerda ese día. Ese día no lo podemos olvidar, el día que Cristo llegó a nuestra vida. Ese día que todo comenzó a cambiar, hermanos, en nuestros corazones. Entonces vamos a ver qué nos explica la palabra del Señor. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, leímos que vemos al Espíritu de Dios hablando a la iglesia en la Odisea. Una iglesia que parece estar muy bien económicamente, aparentemente no necesita nada, pero le falta lo más importante porque ha descuidado su intimidad con Dios, ha descuidado esa relación con su Creador. Y a los ojos de Dios, Dios la ve y la llama una iglesia tibia, porque no arde en el fuego del Espíritu Santo, ni tampoco se ha enfriado así descaradamente alejándose de Dios. Entonces le advierte que se arrepienta, que debe salir de ese estado de tibieza espiritual, porque si no Dios la vomitará de su boca. Hermanos, y ese es el peligro que todos nosotros como cristianos corremos cada día. Si descuidamos las cosas espirituales y nos enfocamos a darle prioridad a las cosas materiales antes que mantener nuestro corazón ardiendo por Cristo. Ser tibio es cuando nuestra pasión o fuego por Jesús se ha apagado y ya no nos esforzamos por un crecer espiritual. Simplemente nos conformamos con ser oidores y no hacedores de su palabra. En otras palabras, nos convertimos en religiosos. Y eso es lo que Jesucristo le está advirtiendo a la iglesia de la Odisea. Habían caído en un estancamiento espiritual, se habían acomodado, se habían enfriado, estaban tibios. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Quizá muchos se sientan así el día de hoy. Tal vez ya no están haciendo aquellas cosas que antes hacían, que le traían gozo y paz a tu corazón, porque sabías que lo que hacías le estaba agradando al Señor. Pero cuando dejas de hacer esas cosas que le agradan a Dios, comienzas a no hallarle sentido a la vida cristiana. Cuidado, porque la tibieza está
entrando a tu vida. Y ese es un estado que no es bueno, ni un lugar para estar. Así que Dios dice: arrepiéntete, porque si no, en aquel día serás vomitado de mi boca. Dios le está haciendo una invitación. Aquí el pasaje que leímos donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Jesucristo el interesado de tener una cita contigo. Nosotros no hacemos nada o no hicimos nada cuando Él llegó a nuestra vida. Él nos busca a nosotros. Él es el interesado de cenar, de entrar a nuestro corazón. ¿Sabe por qué ilustra esto acerca de la cena, de cenar? Porque es en la mesa donde se tratan asuntos íntimos en la familia. Es ahí en la mesa donde se van a hablar cosas personales. Y por eso Jesús conoce tu necesidad. Él conoce lo que estás padeciendo, lo que estás sufriendo. Él conoce cuál es ese vacío que hay en tu corazón. Y Él necesita tener una cita contigo, una plática contigo. Él necesita encontrarse contigo porque Él quiere ayudarte. Y esa, hermanos, es la invitación que Él no solamente le hace a la iglesia en la Odisea, que se ha enfriado, sino se la extiende también a aquellos que nunca han tenido un encuentro con Él. Una cita, hermanos, es un encuentro importante entre dos o más personas que se reúnen en un determinado lugar y en una hora indicada, y donde se van a tratar asuntos muy importantes. Pueden ser citas, acuérdense, la cita romántica, ¿no? Pueden ser citas de trabajo, citas médicas. Y para cada cita usted se va a vestir adecuadamente. Usted quiere impresionar, ¿no? Usted quiere llegar bien presentable a una cita. Pero sabe, para tener una cita con Jesucristo no necesitamos hacer nada especial. No podemos nosotros aparentar, andar con apariencias delante de Él, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo único que debemos de hacer es, tal y como estamos, en la condición en que estamos, lleno de problemas como estemos, solamente clamar a Él, acercarnos a Él y Él nos va a ayudar. Y eso, hermanos, es lo que Él está invitando aquí a esta iglesia. Tal y como está, que se acerque a Él, que se arrepienta y que venga a Él. Entonces, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este día. Tal vez algún amigo que por primera vez nos visita, no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida, pero hoy lo puedes experimentar. Aquí vemos que Jesús es el interesado de tener un encuentro con alguien que está en necesidad. Y hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios ejemplos de hombres y mujeres que cuando estaban en la peor necesidad de su vida, en las peores condiciones, fue Jesucristo mismo el que se preocupó, el que los buscó para tener ese encuentro con ellos, de igual manera como lo hizo con nosotros, hermanos. Y las vidas de estas personas, después de que tuvieron su encuentro con ellos, ya no fueron las mismas. De igual manera nosotros, desde el momento que Jesucristo nos encontró, nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Amén. Y en primer lugar, vemos la cita que Jesús tuvo con una mujer fracasada y sedienta del verdadero amor. Para eso vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 6 y 7. Una historia muy conocida. Dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Así fue como comenzó esta cita, este encuentro entre Jesús y una mujer necesitada. Dice que Jesús iba camino a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo sabía que a la hora sexta, al mediodía, cuando lo más caliente del sol estaba en medio del desierto, esta mujer todos los días llegaba, una mujer en necesidad. Y Él
hizo lo posible, el tiempo, el día exacto en que tenía que encontrarse con esta mujer. Y así comenzó, hermano, la conversación en este pozo. Así comenzó esta cita al mediodía en el pozo con esta mujer de Samaria. Pero había un pequeño problema. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Entonces no se podían hablar entre sí, dice la Biblia. Y esto comenzó, hermanos, a poner la cosa media tensa. Pero sabe que Jesucristo, Él no hace acepción de personas. Él vino a romper toda barrera del hombre y Él vino a salvar todo lo que había perdido, que se había perdido, y Él no hace acepción de nadie. Para todos está la oportunidad. Por eso Él se acercó a esta mujer samaritana, tal vez inmunda a los ojos de los judíos, pero Jesucristo no la rechazó. Jesucristo vino a extenderle la mano, a extenderle su misericordia, porque Jesucristo no hace acepción de personas. Y sigue la conversación y le dice Jesús: si tan solo supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua que saltaría para vida eterna. Y así sigue la conversación en el versículos 13 al 19 de Juan 4. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí vemos cómo Jesús confronta y descubre la verdadera necesidad que tenía esta mujer. No era tanto la necesidad del agua física, que sí se necesita, ¿verdad?, para sobrevivir. Pero la mayor necesidad que ella tenía era la sed del alma. Ella andaba buscando, tal vez en amoríos, llenar un vacío que el pecado le había provocado. Esta mujer dice que ella niega que tiene marido y le dice Jesús: pues bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. ¿Quién sabe, verdad, a quién se lo había bajado? ¿Quién sabe, verdad, de quién era el marido? Porque era lo que ella hacía. Ella, hermanos, parecía que no tenía suerte en el amor. ¿Por qué? Porque andaba ella probando llenar un vacío que solamente Cristo podía llenar. Y Jesús, conociendo su necesidad, se acerca a ella, no con mala intención, sino en tratar de ayudarla. Jesucristo lo conoce todo. Él conoce nuestras necesidades, de lo que carecemos. Él sabe por qué andamos para allá y para acá buscando llenar un vacío que solamente Él puede llenar. Y esta mujer tal vez andaba tratando de llenar un vacío, tal vez de falta de comprensión, de cariño, tal vez falta de atención. Iba de fracaso en fracaso en manos de hombres aprovechados. Ella, en el momento de hablar con Jesús, vio que no era uno más del montón. Jesús la trató con respeto, con dignidad, aunque le dijo la verdad, pero la trató con respeto, sin ofenderla ni juzgarla. Entonces ella vio que algo especial había en Jesús. Le dice: es que tú no eres igual que ellos. Me parece que tú eres un profeta, porque me has descubierto mi verdad. Conoces las cosas que solamente Dios conoce y no me has juzgado. Ella vio que Jesús estaba ahí para extenderle la mano. Jesús estaba ahí para ayudarla con esa verdadera necesidad que ella tenía. Hermanos, si esa es la necesidad que muchas personas tienen allá afuera el día de hoy, porque del momento que el hombre vive apartado de Dios, una incertidumbre grande viene y un vacío comienza a entrar en el corazón del hombre. Y ese vacío nadie lo puede llenar,
Por eso es que usted ve tanta gente atada en los vicios, tanta gente atada en pecado, buscando los placeres, en las cosas que este mundo ofrece, tratando de mitigar una necesidad que solamente Jesucristo puede llenar. Así anduvimos nosotros una vez en este mundo, buscando tal vez en el alcohol, en la droga, buscando tal vez en las mujeres, como esta mujer, buscando en los hombres que llenaran ese vacío. Pero solamente Cristo fue el único que pudo ayudarla. Es el único que puede ayudarte en tu necesidad. Entonces vemos aquí que finalmente cuando esta mujer entendió y reconoció que Jesús no era cualquier persona, sino que era el Mesías, el Salvador del mundo, porque no la juzgó ni la rechazó. Al contrario, le dio identidad y dignidad, cosa que el mundo le había robado. La mujer era, hermanos, señalada. La mujer era rechazada por la sociedad, por los vecinos. Por eso era que ella buscaba la hora más caliente, tal vez para ir al pozo, porque todo el mundo estaba encerrado en su casa. Nadie estaba en la calle para señalarla. Entonces, pero Jesús conocía que ese era el momento exacto en que él podía tener una conversación con ella para cambiarla y transformarla. Y eso es lo que Jesús hace. En el momento exacto, cuando más lo necesitamos, Él llega para rescatarnos. Así lo hizo conmigo, así sé que lo ha hecho con muchos de ustedes. Cuando más lo necesitábamos, Él llegó a tiempo. Entonces, Dios le da identidad y dignidad, porque eso es lo que hace el diablo, hermanos. Nos roba la identidad, nos roba la dignidad. Si no, usted ve cómo termina un borracho, un drogadicto en las calles. Cómo termina tirado por todos lados, sin dignidad, sin identidad. Pero Cristo viene a darte identidad nuevamente. Él nos adopta como hijos suyos. Él se convierte en nuestro Padre. Y Él es el único que nos ayuda y que no falla. Entonces esta mujer, cuando vio que Jesús verdaderamente le estaba extendiendo la mano y la estaba ayudando, dice que se olvidó del cántaro, dejó tirado el cántaro, se olvidó del agua, lo que había llegado, y salió corriendo a contarle a todo el mundo que vinieran a conocer a Jesús. Porque eso es lo que hace cuando Jesucristo toca tu vida. Tú ya no puedes estar tranquilo, ya no puedes quedarte callado. Siempre vas a tener algo que decirle a los demás de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y miren ahí en Juan 4, 39 al 42. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, hermanos, no nos cansemos de dar testimonio, porque no sabe a quién vamos a impactar cuando nosotros le decimos, yo un día estuve ahí y Cristo me rescató, Cristo me sacó y ahora me usa para su honra y su gloria. Y eso era lo que esta mujer estaba haciendo. Ahora le decían, ya no solamente por tu dicho, por tu testimonio, ahora también hemos tenido nuestra propia experiencia. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos de tener una cita, un encuentro personal con Jesucristo. No nos conformemos con venir a la iglesia nada más y que nada pasa. Siempre le digo, Jesucristo no es una religión más, Jesucristo es una relación. Jesucristo es cambio y transformación en nuestras vidas. Cuando Cristo verdaderamente entra a tu vida ya no tiene que ser la misma. Tiene que haber cambio y transformación, que se vea lo que Cristo hace en tu vida. Cuando tenemos una cita con Jesús, nuestra vida no es la misma. Todas nuestras dudas se van, nuestras prioridades cambian y tu propia experiencia de su amor, ¿quién te lo quitará? Entonces tenemos un testimonio que darle al mundo. Esta era una mujer rechazada y señalada por la sociedad, pero ahora que ya tenía identidad y dignidad, era conocida y recordada por ser una mujer cambiada, transformada por Dios y convertida en una mujer evangelista que daba testimonio de Jesús a donde quiera que llegaba.
ahora ella ya tenía algo que dar. Porque cuando no hemos tenido una experiencia con Cristo, no podemos dar algo que no tenemos. Pero el momento que recibimos su amor, ya podemos amar con el amor de Cristo. Ahora esta mujer ya no, antes solo recibía rechazo y señalamiento. Eso ella no podía compartir con nadie. Pero ahora que ella misma era testigo, había experimentado la misericordia y el amor de Dios, ahora ella tenía algo que compartir con el mundo. Y eso es lo que Jesucristo hace cuando nosotros experimentamos su amor. Nosotros podemos amar sinceramente, sin hipocresía. Entonces vemos que esta mujer, después de ser rechazada, señalada por todos, ahora era conocida como la sierva de Dios. Porque Cristo la cambió y la transformó, igual como lo ha hecho con cada uno de nosotros. En segundo lugar, vemos que Jesús tiene una cita con un hombre que es muy religioso, pero sin conocer a Dios. Y lamentablemente esa es la realidad de las religiones. En el libro de Juan tenemos la historia, capítulo 3, del 1 al 3, de un hombre llamado Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿A qué hora fue la cita con él? De noche. Dios está disponible en todo tiempo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos la astucia de Nicodemo. Llegó de noche por curiosidad. Él sabía que algo raro había en Jesús. Algo había visto él que él no miraba en la sinagoga, que él no veía entre los grandes líderes. Y la curiosidad lo llevó de noche, porque él era un hombre importante. Entonces, para no tal vez perder su cargo, ¿verdad? Tal vez para que no lo, qué sé yo, lo criticaran, él llegó de noche a buscar a Jesús. Pero se topa con la sorpresa, él llegó halagando a Jesús, pero Jesús conoce lo que hay en su corazón. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Él era un hombre religioso, era maestro en Israel de la palabra de Dios y no conocía cuál era el nuevo nacimiento. No conocía verdaderamente lo que era nacer de nuevo, tener un encuentro con Jesucristo. Pero a eso había venido Jesucristo, para destruir o para quitar la venda de los religiosos. Nicodemo estaba acostumbrado a los rituales, estaba acostumbrado a las tradiciones, estaba acostumbrado a enseñar la ley, pero no conocían verdaderamente el amor de Dios. No había misericordia. A eso venía Jesucristo. Dice Nicodemo, no basta con cumplir los reglamentos de los hombres, sino hay que nacer de nuevo. Y le dice, ¿y eso qué es? ¿Acaso yo, siendo alguien viejo, puede volver a entrar en el vientre de su madre? O sea, él estaba comparando, no entendía, ¿verdad?, las cosas espirituales. Y Jesús lo confronta y le dice, bueno, y tú eres maestro y no entiendes eso, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Pero bueno, Jesucristo viene y le da la explicación acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo no tenía ni idea, pero Jesús viene y le explica. ¿Sabe? Porque los judíos creían, o la religión les enseñaba, que simplemente con nacer en Israel ya eran herederos del reino de Dios. Ellos tenían esa idea y eso creían y eso enseñaban, que bastaba con ser hijos de Abraham para tener su boleto derecho al cielo. Pero Jesucristo viene a confrontarlos y viene a quitarle las vendas, que no es suficiente, que había que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que había venido a este mundo a salvarlo.
Por eso le explica más adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no entendía eso, la religión no entendía eso. Ese es el nuevo nacimiento. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo y bautizarse en el agua. Nacer de nuevo es nacer de Dios y dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida de ahora en adelante. No basta con ser religioso, sino es nacer de nuevo y conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La religión te enseña que hay muchas formas de llegar al cielo, sin importar tu estilo de vida ni tus creencias. Total, dicen, un día todos moriremos, llegaremos al cielo, llegaremos al mismo Dios, pero en diferentes maneras. No, hay un solo camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La religión enseña que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero no es así. Solamente en uno hay salvación, en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no es a través de la Virgen María, no es a través de ninguna otra religión. María fue el medio que Dios usó para que Jesucristo naciera. Pero ella no fue la que murió en la cruz, fue Jesucristo. Él fue el que hizo el sacrificio. Él pagó el precio. Él llevó nuestras cargas, nuestros pecados en aquel madero. Por eso a Él sea la honra y la gloria. Porque solo en Él hay salvación, en nadie más. La salvación no salva. La salvación no, la religión no salva. La religión no cambia, no transforma. Solamente Jesucristo es el único que lo puede hacer. Nicodemo era un hombre muy reconocido y muy moral. Todo lo contrario a la mujer samaritana. Él era parte de los 70 judíos más importantes en toda la nación, porque era parte del Sanedrín. Y aparentemente lo tenía todo para irse al cielo. Pero no fue hasta que tuvo su cita con Jesús que sus vendas fueron quitadas de sus ojos y su vida fue cambiada y transformada después de esa conversación con Jesús. Entonces, él entendió que no bastaba con cumplir los mandamientos de los hombres ni las tradiciones, sino que tenía que creer en Jesucristo como su Salvador y dejar que el Espíritu Santo gobernara su vida. Entonces, hermano, la religión solamente ata y enceguece a la gente, le mete miedo y temor. Pero Jesucristo nos da libertad. Jesucristo nos trae libertad, nos trae cambio y transformación a nuestras vidas. Y cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y entra en nosotros y Él es el que nos redarguye. El Espíritu Santo, hermanos, es el que habla a nuestra conciencia, esa voz interna que ya no nos deja pecar. Mire, cuando usted verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo, cuando usted verdaderamente ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de usted. Y cuando usted quiere hacer algo que no le agrada a Dios, que usted sabe conscientemente que no le agrada a Dios, esa voz interna viene y le redarguye. Pero si deliberadamente usted prosigue y comete el pecado, ahí sí es cosa suya. Pero el Espíritu Santo siempre le va a redarguir antes de cometer un pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que vive dentro de usted. Usted ha sido nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, también entra el temor a Dios en ti. Y por eso cada vez que queremos desviarnos, esa vocecita interna nos advierte que esas cosas no le agradan a Dios. Entonces Nicodemo se convirtió, después de esa conversación, él se convirtió en el discípulo fiel de Jesús, porque sabe que cuando Jesucristo murió, cuando todos los apóstoles se fueron a esconder después de la muerte de Jesús,
el que apareció para reclamar el cuerpo de Jesús, para descolgarlo del madero y lo sepultar, fue José de Arimatea y Nicodemo. Entonces vemos que verdaderamente Nicodemo tuvo su encuentro personal con Jesús y se convirtió en un seguidor fiel de Jesús. Entonces fue necesario que él tuviera esa cita con Jesucristo para entender que la religión no lo salvaría, sino que solamente Jesucristo. Por eso, hermano, Jesucristo no es una religión más. Jesucristo es una relación que nosotros tenemos con Dios a través de Jesús. Porque Jesucristo es cambio y transformación para los hombres. Aleluya. En tercer lugar, Jesús siempre llega a tiempo a esa cita. Él nunca llega tarde ni antes de tiempo. Él siempre llega en el momento justo, cuando más lo necesitamos. Tenemos otra historia muy conocida de una mujer que estaba al borde de la muerte cuando Jesucristo se aparece en la escena para salvarla. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez no hemos estado al borde de la muerte cuando Jesucristo se apareció? ¿Cuántos no han estado al borde de la muerte cuando Jesucristo llega y les extiende la misericordia? Hay gente que en su último aliento, en su último suspiro se arrepienten y Dios los salva. Ese es el amor y la misericordia de Cristo. Y muchos dicen, bueno, yo estoy muy joven todavía para buscar a Cristo, pero cuando esté más viejo, cuando ya esté anciano, entonces, o antes de morir, yo me arrepiento. Hermanos, no todos tienen esa oportunidad. Hay gente, hermanos, que mueren jóvenes, mueren en accidentes. Yo he visto cómo gente ha rechazado a Dios y he visto cómo otros se han arrepentido en sus últimos momentos de vida. Entonces, es lo que sucedió en esta historia. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 3 al 7. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero sabe que nadie se atrevió a lanzar ninguna piedra, porque nadie, hermanos, está sin pecado. Todos somos pecadores delante de Dios. Y si alguno dice que no es pecador, es mentiroso. Y los mentirosos no entran en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es clara. Por eso nadie, dice que desde el más joven hasta el más viejo comenzaron a retirarse, acusándolo su conciencia, porque ellos sabían de que de algo padecían. De algún pecado ellos estaban, ¿verdad? Los condenaba. Y qué bueno que Dios siempre llega a tiempo en nuestras vidas, en los momentos cuando más lo necesitamos. Al igual que esta mujer tal vez disfrutaba el pecado. Esa mañana ella sin saber, ¿verdad? Ese Elías se levanta y se va como de costumbre, tal vez a verse con este hombre, y la sorprenden en el acto del adulterio, en medio del pecado, y merecía la muerte. Eso es lo que decía la ley. Pero ahí estaba Jesucristo. Jesucristo siempre llega en el momento exacto. Antes de ser asesinada esa mujer, la misericordia de Cristo llegó. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Todos merecíamos la muerte, pero Él llegó a tiempo para rescatarnos. Al igual que esta mujer que iba a ser asesinada, que iba a ser, hermanos, apedreada, recibió la misericordia de Dios. Mire ahí en el versículo 10 y 11 de Juan 8 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que recibimos todos aquellos cuando tenemos una cita o un encuentro con Cristo. Recibimos su misericordia en lugar de castigo y condenación. Esta mujer, al encontrarse con Jesús, en lugar de muerte, ella recibió la vida. Pero con una condición. Jesús la perdonó. Le dice: vete, pero deja de pecar. Aléjate de eso que estás haciendo. Yo te perdono. Te doy otra oportunidad, pero arrepiéntete. Que haya un cambio, que haya una transformación. Que vean que has cambiado. Que vean lo que Dios ha hecho en ti. Y eso es lo mismo que nos pide Dios a nosotros como iglesia. Él nos ha perdonado, Él nos ha librado de la muerte y la condenación, pero quiere que demos fruto, que se vea lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesucristo es el único que cambia y transforma nuestras vidas. Que ya no nos conozcan como ese borracho, porque el mundo nos tilda, nos señala, nos marca. Pero Jesucristo, hermanos, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Ya no que te conozcan como el borracho, sino como el ex borracho. Ahora que te conozcan como el siervo y la sierva de Dios. Mire, eso es lo que Dios hace cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Él. Nuestra vida ya no es la misma. Debe de haber un cambio en nosotros. Jesucristo es cambio y transformación para el cristiano. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que haya un cambio, que haya una transformación. Que el mundo vea quiénes éramos antes, un antes y un después. Y lo que Dios puede hacer con aquellos que se arrepienten. Aleluya. Entonces, hermanos, si resumimos estos personajes y vemos en la condición que estaban antes de conocer a Jesucristo, no lo creeríamos. Como tal vez al igual nos pasa a nosotros, muchos de nosotros, si nos hubieran conocido quiénes éramos antes, usted ni se imaginaría, no lo creería. Si usted oye el testimonio tal vez de alguno de nosotros, usted se queda espantado, como decía el pastor la otra vez, no sé si salir corriendo o qué, ¿no? Porque todos tenemos un antes y un después. Y eso solo lo hace la sangre de Cristo. Solamente el poder de Dios es el único que nos cambia y nos transforma. Entonces, no creeríamos cómo estas personas eran y cómo cambiaron después de que tuvieron esa cita, ese encuentro con Jesucristo. Al igual que nosotros, nuestras vidas también fueron cambiadas y transformadas después de haber conocido a Jesús. Entonces, ¿qué aprendieron estas personas de su cita con Jesús? Bueno, la mujer samaritana reconoció que su verdadera necesidad no era la sed física, sino era espiritual su problema, y que solo Jesús podía saciarla, convirtiéndola en una mujer, una verdadera adoradora, que no se cansaba de darle testimonio a la gente del amor y la misericordia de Dios. Ahora ya tenía ella que dar, porque había recibido el amor de Dios, porque nadie puede dar algo que no tiene. Nicodemo, un hombre que entendió que ser religioso y famoso no era suficiente para ser salvo, sino que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. La mujer adúltera, una mujer que disfrutaba el pecado y que estaba a punto de perder la vida en manos de hombres pecadores, recibió y gozó la misericordia y el amor de Jesucristo al convertirse Él en su refugio. Una mujer que le trajeron a Jesús para ser condenada, pero al encontrarse con Jesús salió perdonada. Por eso, hermanos, usted y yo no tenemos excusa para no servir a Dios, para no adorar a Dios con ese fuego ardiente en nuestros corazones, porque hemos alcanzado su misericordia cuando ya no había esperanza para muchos de nosotros. Si nos hemos enfriado espiritualmente, volvamos al fuego de su presencia en oración y gratitud ante Él. Porque si tú te encuentras con Cristo, tu vida debe cambiar.
Y si alguno que está aquí tal vez nunca ha tenido su encuentro con Jesucristo, hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Como lo hizo con nosotros, como lo hizo con estos personajes de la Biblia, lo puede hacer también contigo. Así que, hermanos, póngase de pie. Esta es la palabra que el Señor